Buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches. Sí, vamos a continuar, decía yo hace un momento, con el estudio de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estamos en los frutos del Espíritu Santo. En el fruto del Espíritu Santo. Acordemos que todo es un kit que encierra ya vimos el amor, vimos el gozo, vimos la paz, estamos viendo la paciencia, estamos en el, podríamos decir, en el 1, 2, 3, cuarto escalón. Veíamos que la paciencia tiene dos palabras, macrotomía y opomone. ¿Qué es macrotomía? La palabra opomone expresa paciencia ante la adversidad. Repito, la palabra opomone expresa paciencia ante la adversidad, en tanto que macrotomía expresa paciencia ante personas hostiles. Y comentábamos que en el caso de Abraham, en Hebreos 6:15, aquí se utiliza el verbo macrotomeo, de la paciencia de Abraham bajo la presión de circunstancias adversas. Así nosotros también, por eso Santiago 5:7 nos dice la paciencia ante las adversidades. Ya lo vimos, pero vamos a recordar Santiago capítulo 5 versículo 7. Dice Santiago 5 versículo 7, dice así: por tanto, un término de conclusión, por tanto, hermanos, habla a los cristianos, a los creyentes, tener paciencia para tener paciencia hasta la venida del Señor, y da un ejemplo de lo que es el trabajador del campo, el labrador. ¿Qué hace el labrador? Siembra prepara su terreno antes de que empiece la época de temporal de lluvias, prepara su tierra, consigue su semilla, siembra sin saber si va a salir o no va a salir. Yo veía a mi suegro cómo se iba temprano a su labor del campo. A las 4 de la mañana se paraba, se iba al campo. Venía por ahí a las 11 de la mañana. Él sembraba, hacía su milpa, sembraba su campo y esperaba. Si daba fruto, bien, si no, también. Él dice, a un comentarista por ahí, ¿cómo debemos esperar al Señor nosotros? Aquí lo dice con paciencia. Con paciencia. Había un comentarista que decía, esperemos al Señor como si viniera, busquemos al Señor como si viniera hoy, y lo esperemos como si viniera en 1000 años. ¿Qué nos apresura? El Señor no tiene prisa. El Señor es eterno. El Señor es eterno. Acordemos, el tiempo del Señor es Kairos. Kairos. El de nosotros es Cronos. Lo cronometramos por el tiempo, por los días, para el Señor un día dice que son 1000 años para el Señor. Un día son como 1000 años. Entonces, esto nosotros nos lleva. ¿Y qué tenemos que apresurarnos? ¿Cuál es el temor? Si morimos, dice la Biblia que para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Somos del Señor. La muerte ya nos
un problema. Yo siempre digo a mi nieto, mire hijo, todo tiene solución en la vida. Todo tiene solución en la vida. Hasta la muerte ya tiene solución. Hasta la muerte. Jesús vino a vencer la muerte. Jesús venció la muerte. Y eso ya estaba profetizado, posiblemente 700 años de que viniera Jesús. Isaías 25:8. Si ustedes quieren buscar o apuntarlo, lo leen de su casa. Destruiré la muerte, destruiré la muerte. Y eso se cumple cuando el apóstol, capítulo 15, el apóstol Pablo nos habla que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu pecado? Ya el pecado no tiene. La muerte, sabemos que es algo inevitable. Todos vamos a pasar por ese, a menos que venga el arrebatamiento antes. Pero es un proceso. Abordemos que la palabra muerte es separación. La muerte es separación. Dice Eclesiastés que el espíritu, el polvo vuelve a donde salió, donde se vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué hicimos con ese espíritu que Dios nos ha dado? Por eso es importante ahorita que estamos viendo los frutos del Espíritu Santo, algo maravilloso, algo encierra el poder de Dios en toda su esencia de la palabra para describirnos el poder del Espíritu Santo para cambiar vidas, para transformar vidas, para hacernos, llevarnos a una vida de santidad. Y ese es el proceso de la palabra. Vamos a ver otro versículo, vamos a seguir hablando acerca de la paciencia. Vamos a ver otro versículo. La palabra también, macrotomía, se describe como longanimidad, una paciencia larga, una paciencia, podríamos decir que la paciencia de Dios que tuvo con nosotros, la paciencia de Dios es muy larga. Tanto que Pedro decía que ahorita vamos a ver este pasaje, vamos a ver algunos versículos, vamos a exponernos a estos versículos. Romanos 5:3. Romanos 5:3. El apóstol Pablo es uno de los que más hablaron acerca de la paciencia. Expusieron la palabra paciencia. En todos sus escritos siempre hablaba de la paciencia. Vamos a ver Romanos 5:3. Correcto que si quieren. Dice Romanos 5:3, vamos. 5:3, Romanos 5:3. Dice: ¿qué hace la paciencia? No solo esto, dice así el versículo 3. Vamos a ver el 2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué produce? ¿Qué traen las tribulaciones? ¿Qué producen las tribulaciones? ¿Qué producen? Aquí nos dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y el apóstol Pablo decía en Hechos, capítulo 14, si quieren buscarlo, Hechos, capítulo 14, hablaba el apóstol Pablo de las tribulaciones.
Dice así, del 21 al 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Pero vamos a ver del 21 y 22. Dice que la paciencia produce, las tribulaciones produce paciencia. Pero es necesario, dice el apóstol Pablo, que haya tribulaciones en nuestra vida. Dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. No dice de los miembros, de los discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Siempre yo he observado esto. Ahorita las iglesias no están haciendo discípulos, están membresía, miembros. ¿Para qué? ¿Para qué? Entre más miembros hay, pues entre más miembros hay más entrada económica. Pero no hay discipulado, un discipulado fuerte, no hay un discipulado sistemático, no hay un discipulado donde se haga énfasis en la importancia de la palabra de Dios para con nosotros. Dice así el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice Santiago, dice Romanos, que las tribulaciones producen paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. Vamos a ver qué dice Romanos 8:25. Estamos en Romanos. Romanos 8:25 dice así. El 24 al 25 de Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen? ¿Tienen? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué esperamos? Estamos esperando al Señor, el arrebatamiento a la iglesia. Pacientes. A mí me gusta lo que dijo el otro día nuestra presidenta. Dice, ante estos casos que habló de, yo siempre comentaba así en mis comentarios, lo que decía Calimán, la revista de Calimán, decía, seriedad y paciencia, amigo Solín, seriedad y paciencia. Y dice la presidenta, hay que tener sangre fría, dice, la sangre fría. Pues ella no responde con rapidez, piensa lo que va a decir. Ya ve qué pasó ahorita con Trump, ya le aplazó hasta abril el alza de los aranceles. Porque ya se dio cuenta Trump que se está afectando a sí mismo, está viendo. Pero esta paciencia que estamos viendo no es la paciencia que conoce el mundo. La paciencia de Dios, la paciencia que produce el Espíritu Santo, la paciencia. Bueno, vamos a ver más allá de la paciencia. Romanos 15:4, vamos al mismo libro, Romanos 15:4. Comentaba que el apóstol Pablo habló mucho de la paciencia. El maestro de los gentiles, el apóstol Pablo. 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para los de enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La esperanza, no todos tienen esa esperanza. Mucha gente vive la vida a como le venga en gana. Que pase el pensamiento de la gente: comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a disfrutar de este mundo, vamos a morir, ya sabemos, pero vamos a divertirnos, vamos a hacer, vamos a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos, vamos, sin querer. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos conducirnos ante la multitud de testigos que tenemos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero vamos a continuar con la paciencia. El pasaje de Romanos 5, pero vamos a ver acá Romanos 5, 2 y 3. Hay un punto importante acá. Ya lo tienen, es lo que vimos hace ratito. También tenemos entrada. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso. Bueno. Nos gloriamos en las tribulaciones. A ver. Aquí en el 2. Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay un punto, dice, por la fe, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí es importante recalcar que la firmeza de la que habla acá no es una propiedad humana, no es una capacidad humana. Esa firmeza, ¿en qué consiste esa firmeza? ¿La firmeza en qué? ¿De qué está hablando acá? Está hablando de la salvación, ¿sí? Por eso vemos acá: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Y de qué es este tema de salvación? Esa paz que tenemos con Dios, sí, se establece no porque nosotros hayamos ofrecidole algo a Dios como intercambio de que Él me establezca, me considere una persona, un amigo, pues. Porque acá son enemigos y son amigos, ¿verdad? Entonces nosotros éramos enemigos. Entonces somos justificados en esa enemistad por la fe, ¿sí? Por la fe en el Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos paz para con Dios, o sea, estamos salvados, ¿me entiendes? Ahora, dice que esta salvación se llama gracia y que estamos firmes en esta gracia, pero nosotros no estamos firmes, como mucha gente a veces piensa que por el hecho de estar buscando la palabra de Dios, está yendo a una comunidad, a una iglesia, cree que ya está bien, que ya no tiene problemas. Esa firmeza no tiene nada que ver con la capacidad humana. Esa firmeza, estamos firmes en que nosotros tenemos la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque esta salvación entró por un sacrificio sustitucional. Nosotros no hicimos nada, solamente lo que hicimos es creerle a Dios, y Dios hizo todo. Prácticamente estamos sumando, dice, vamos a hacer sinergia con Dios. Ni cero fuerzas con el 100% de la fuerza de Dios. O sea, la salvación depende 100% de Dios. Nosotros lo que aportamos es la fe.
La fe es creer. Esto no tiene que ver con acciones, con trabajos, no tiene que ver con nada. En el momento que tú crees en Dios, Él te justifica. Él te justifica. Entonces, estamos firmes en esa paz, estamos firmes en esa justificación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Porque Él fue condenado en mi lugar. ¿Sí? No por mis obras, no por lo que yo pueda hacer. De verdad que hay un milagro sorprendente. Es una obra maravillosa. Nosotros estamos muertos, o sea, pero aquí la enemistad que Dios habla es. La enemistad que Dios habla es, dice, porque aún estando muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente. Ahora, ¿cómo es que Dios te declara a su enemigo? Te declara muerto y te declara que tú estás bajo juicio. Dice que vuestros delitos, o sea, tú estás bajo juicio, y bajo ese juicio y bajo esa incapacidad, porque la muerte te deja incompetente para poder acceder. Entonces, acceder a la palabra, o sea, muchos de nosotros decimos, si no ves a la palabra, la palabra de Dios se convierte en letra muerta. No, yo difiero de eso. La palabra de Dios no es letra muerta. No, yo soy incapaz de adherirme a una palabra viva y eficaz. Ahora, Dios dice que el Evangelio, dice Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El milagro ahí, lo sorprendente es que por medio de la palabra le entra un muerto, y el muerto le entra una lucidez, y la lucidez lo hace a través de que el Evangelio lo va desintegrando, porque ¿qué es lo que no nos deja llegar a un reconocimiento total? Uno piensa que la justicia de uno puede llegar digo, esto estoy hablando antes de ser convertidos. El que ya es convertido ya entiende que por los méritos de Cristo tenemos vida eterna. Pero cuando no hemos llegado a ese punto, uno piensa que por la justicia de uno puede llegar un momento dado por las acciones, o hay un chance de que mueras y puedas llegar a la presencia de Dios e intentar dialogar la salvación o la estancia con Él o la justificación. Pero no, la Biblia dice, o sea, pensando que tú con tu propia justicia puedes, con tu propia justicia tú puedes enfrentar a un Dios totalmente, ¿cómo lo puedo decir? Juicioso, o sea, que está basado en sus normas y sus reglas. Y tú piensas que por tus propios méritos, o porque todo el mundo peca, porque todo el mundo transgrede ciertas normas, tú puedes morir y enfrentar al Señor y entrar un cara a cara con Él. Pero ya viendo la realidad, es sorprendente que el Evangelio pueda tumbarte todas esas fortalezas que tienes y te pueda llevar a la vida. Porque dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Pero qué no es de vosotros? La fe que te produce la vida no es tuya. O sea, ¿cómo un muerto? A ver, muertito, muerto, produce fe. Si la fe mi fe lo único que produce es pecado. Lo único que yo produzco es cada vez lejanía, estar más lejos de Dios. Mi fe en mi naturaleza normal, lo único que produce es ira para el día de la ira, nada más. Pero la fe que proviene de la palabra de Cristo, del Evangelio de verdad, esa produce vida. Y esa no es mía. Esa, cuando yo me entra la luz y me entra la vida, me queda claro que mis obras no me van a justificar, me queda claro que el estándar es Cristo, y accedo y recibo la fe. O sea, puedo entenderla a través del Evangelio. Es cuando esa fe se produce en mí un resultado y produce la vida, que es a través del Evangelio. Es el resultado de todo esto. ¿Puedes comentar algo? Mira, dice que
a través de la fe estamos firmes en la paz con Dios y en la gracia, a través de la fe. Ahora, ¿cuál fe? Lo que decía es cierto. ¿Fe humana? No. La fe no, la fe humana, la fe que produce el hombre, porque la fe que produce el hombre es la fe cuando viene el banco y me dice, mira, tú aquí, deposita aquí tu dinero y te voy a dar un porcentaje de rendimiento. Yo lo creo y lo hago. Yo ya tengo fe en el banco. Es una fe que me la indujo el banco. Yo compro un coche porque veo los comerciales y me dicen que este coche tiene estas cualidades, tiene esto, estas propiedades. Me convence, voy y compro el coche. ¿Por qué compro el coche? Porque tengo fe en el coche, porque ya me convencieron. Pero todo este tipo de sugestiones que tenemos en el mundo que nos rodea produce en nosotros una credibilidad, pero esa fe no tiene nada que ver con la fe bíblica. Así como un hombre me puede traer fe, pero fe humana, yo puedo creer en lo que me dice esta persona, y entonces la mercadotecnia, eso es lo que hace la mercadotecnia. La mercadotecnia no es otra cosa que un grupo de profesionales utilizando toda la tecnología que está a su alcance, convenciendo a la gente que consuma ciertos productos. Eso es, la gente que tiene, la gente cree lo que le dice la mercadotecnia y se van y compran y se endrogan y la gente anda hasta el cuello de drogas porque está creyendo todo ese rollo que viene echando la mercadotecnia. Pero cuando venimos a Cristo, lo único que puede producir una fe real en nosotros es la palabra. Lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que dice Romanos 10. Es la única forma en la que el hombre puede ir. Entonces, ¿cómo puedo yo estar firmes en esta fe? Estando en la palabra. Ahora, esto no lo puede decir cualquiera. Porque aquí si te das cuenta, fíjate cómo dice Pablo, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero está hablando de un grupo de personas que tienen un nivel de fe. Como era la iglesia primitiva, como era, pues tal vez aquí donde dice la fe, tenemos, ¿quiénes incluyen en el tenemos? ¿En quién estaría pensando Pablo cuando dice tenemos? ¿Serán los apóstoles o será en toda la iglesia? ¿Verdad? Bueno. Dice que paz para con Dios por medio. Pero aquí el punto que dice que la fe, si por esta fe entraste, por esa fe vas a estar firme. Por esa fe vas a estar firme. O sea que si mi fe, yo como cristiano, yo estoy fundando mi fe en la palabra de un líder, pero esas palabras no me están remontando a la escritura, como lo que pasa en muchas iglesias, que empiezan a hablar, que hablan bonito de Jesucristo, pero son rollos humanos, ¿verdad? Pero no hay texto bíblico, no hay ideas bíblicas, no hay promesas bíblicas, no hay condiciones bíblicas. Entonces esas personas están creyéndole a un hombre. Por ejemplo, el Evangelio y la prosperidad. El Evangelio y la prosperidad, ¿qué trae? Le trae falsas promesas a la gente a través de la cual les quita su dinero. ¿Qué hace esa? ¿Cuál es la técnica de estos hombres? Estos hombres saben con lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere que le digan que Dios lo va a hacer rico. Pero para que Él lo haga rico, ellos tienen que entregarle primero a Dios todo su dinero. Entonces engañan a la gente. La gente que no conoce la escritura, pues está apostando su porvenir en un movimiento que no tiene nada que ver. Hay como la película que le puse el final. Hay una película en YouTube que se llama El mensaje y el mensajero. Véanla.
Es un caso real en Estados Unidos, acerca de una iglesia que profesa el Evangelio de la Prosperidad. Está muy interesante la película, pero es real, es una película real. Sí, así es. Entonces aquí estamos viendo de esto. Y por esa fe, y por la fe, no dice por la, con un artículo determinado, la fe. No es mi fe, es la fe que produce la Escritura. La fe de Cristo, la fe que produce la Escritura. ¿Y qué tiene la Escritura? Las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Es en Cristo, claro. Son las palabras de Cristo, es el verbo. Así es. Entonces dice, estamos firmes. Estamos firmes en esta gracia, dice. Cuando hablamos de gracia, hablamos de salvación. Pero no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Entonces no todos los que creen que están en una comunidad cristiana están firmes en la fe. Porque habría que ver a dónde construyeron su fe. A través de qué medio ellos construyeron eso que creen. ¿De dónde viene la información que ellos están creyendo? Claro, claro. Por eso es muy importante que el Hijo de Dios sea discípulo. Porque el discípulo tiene que permanecer en la palabra. Tiene que estar en la palabra. Pues hablando de líderes, pues lo más probable es que no tengan salariados. Los que no son asalariados y los que no instruyen una iglesia, que adapten la palabra de Dios y en lugar de hablar a las personas queremos que hagan saber y Bueno, hay que ver que dentro de las contenciones hay niveles de contención. O sea, contención puede ser desde una oposición a una ideología que tenga la persona contendiente, que es contraria a la Escritura. Entonces yo, portando la palabra de Dios, portando la verdad, yo tengo que contender contra esa herejía. Pero la contención tiene que ser amable, tiene que ser paciente, o sea, tiene que tener las cualidades que debe tener un líder. Por eso el líder tiene que pasar por una curva de aprendizaje para que ese líder pueda tener el recurso de poder convencer a esas personas por si Dios, ¿verdad? Si Dios le permite que se arrepientan. Porque hasta eso hay gentes que no se arrepienten. Hay hermanos que, voy a la fuerte, hermano. Hay hermanos que son débiles en la fe, pero todo es un proceso, hermano. No, o sea, dice la Escritura, recibir al débil en la fe, pero no para contender. Pero a veces en una iglesia, pues la fricción es inevitable, o sea, porque, o sea, mira, hermano, el desarrollo de todos nosotros no es por igual, ¿sí me explico? O sea, hay hermanos que están más en comunión con Dios y hay hermanos que están en menos comunión con Dios. Hay hermanos que son más santos y hay hermanos que son menos santos. Decía una persona hace unos años, ¿puede un creyente ser más santo que otro? Sí, puede ser un creyente más santo que otro, sí, claro que sí. La única diferencia es que te apeguen más a la palabra. Claro. Ahora, todos vamos creciendo y vamos en una etapa en la cual, pues, si la persona sigue en comunión con la palabra, dice, Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está en mí no lleva fruto. O sea,
La única forma que una persona lleve fruto es que tenga el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, por más que lo pode la palabra y lo perfile la palabra y lo recorte la palabra, no va a dar fruto. Porque puede un natural sentarse y escuchar la palabra, sí. Puede aprender modales, sí. Puede santificarse, sí puede santificarse. Pero eso no es igual a que tenga vida eterna. O sea, ¿cómo? Sí pasa. Si no, volteate a ver a Simón el Mago. Nada más mira al Simón el Mago. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No todos, ahora regresando a los convertidos, no todos crecemos por igual. Y en nosotros se va desarrollando. Y es normal, yo lo voy a poner con este ejemplo, ¿no? A lo mejor es burdo o es muy alejado de la realidad, pero es la forma en la que tengo de expresarlo. Por ejemplo, nuestros hijos. Tenemos hijos, unos más maduros y otros más bélicos y otros más pasivitos. Y tú ves el carácter de ambos no son iguales. A veces el más pequeño es más tranquilo, el más grande es más pequeño, trata de arrimar a los otros, cuidar a los otros, etcétera, etcétera. Pero no son por igual lo mismo, o sea, no tienen la misma madurez por lo mismo. Sin embargo, uno los va educando, van al mismo perfil. Bueno, así lo veo yo en la iglesia desde el Señor. O sea, a veces tenemos un carácter explosivo y no sabemos cómo presentar la fe o cómo orientar al hermano. Pero lo que vamos creciendo, Dios nos va puliendo, más bien las tribulaciones nos van puliendo. Vamos menguando, porque ¿de qué se trata de esto? Que el carácter de Cristo se vea cada vez más en mí. De eso se trata, de que cada vez Él vaya teniendo más. Yo no tengo que mejorar, o sea, yo no voy a mejorar. Lo que se va a ver en mí es que Cristo cada vez se deje ver más en mí. Él se tiene que ver. ¿Sí me explico? Pero eso es un proceso. Se va a ir dando, o sea, hasta que vamos creciendo y nos vamos, o sea, fraternizando y esto va a ir creciendo. Pero siempre y cuando la persona tenga el Espíritu Santo, está en crecimiento. Pero no todos crecemos por igual. O sea, no todos tenemos la misma madurez. Digo, no sé si me di a entender. Sí está. Definitivamente, mira, el Evangelio esparce su poder de vida. Y la persona cuando lo toma, cuando lo agarra, la persona es colocada en una bifurcación. O sea, esa persona, fíjate bien, la persona normalmente vamos caminando en el camino de la muerte, vamos directito al abismo, vamos directito a la muerte. De repente te sorprende el Evangelio de alguna forma, entonces te hace que tú despiertes un poco de la posición en la que estás, y el Evangelio te va a colocar en un punto de bifurcación. O continúas en tu camino, o te vas por el otro lado y tienes que renovar, tienes que actualizar toda tu conducta, tienes que renovar tus hábitos, o quedarte como estás y seguir. Hay muchos que dicen, bueno, yo abrazo el Evangelio, pero yo sigo como voy. O sea, que no están dispuestos a tomar su cruz, no están dispuestos a deshacerse, a perderse. Por eso que están explicando. Yo difiero que después de la venida del Señor, la gente que se quede y cuando vea que es vida por vida, sí, ahorita. ¿Ah? Ajá, o sea, sí, exactamente, sí. Sí, ¿cuál es el punto que apreciar en nuestra vida? Es el punto que es apreciar, se trata de nosotros, se trata del inconverso, se trata de nosotros. Porque una persona que se ama demasiado, que se ama mucho, no va a sufrir por otro y menos por Cristo. Y el amar de Cristo es amarnos menos a nosotros y amar más al Señor. Entonces yo difiero que cuando el Señor venga por su iglesia y los que se quedan, que estuvieron en una iglesia, que cruzaron, que vieron, que caminaron. No, eso no van a tener. Yo veo muy difícil que las personas después digan, ¡ay, será cierto! Ahora sí me convierto. Yo arrastro el pie derecho en esa manera de pensar. Hay un pasaje muy claro. Yo pienso que es
Así es. Porque en realidad ese es el mensaje que damos. Y avergonzamos, digo, a Dios nosotros mismos con nuestras acciones. No nos apuntan a nosotros, sino a Dios. Por eso no quiero ir a la iglesia, por eso no es. Yo lo escuché, por eso lo digo. Yo escuché y hasta a veces, a mí me da vergüenza, pero a mí me da vergüenza y me digo, porque digo, oye, es cierto lo que Bueno, yo ahí le diría, hay espacio para uno más. empezaría Yo ahí le diría, hay espacio para a uno que más. veamos la luz, como dice Dios, ¿verdad? No esperar a que venga Cristo a ver si en realidad estoy salvo, si en realidad estoy verdaderamente con Cristo Jesús, o nada más lo creí, que pensé jugar al cristiano y no lo soy en realidad. Hice nada más aparentar, eso es un peligro. Claro. Mira, la escritura es clara. Dice la Biblia que Dios les manda un poder engañosos a todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, si para que reciban la verdad tienen que haberla escuchado. Entonces son personas que no lo recibieron. Es como dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los israelitas que hicieron con Cristo lo rechazaron categóricamente. Claro, ellos de plano decían que él era un impostor y no querían nada con Jesucristo. Bueno, por lo menos había honestidad. Pero hay muchos en las iglesias, ¿verdad?, que dicen que sí creen en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Aunque hermano, mira, sí es cierto, nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad. Veremos, o sea, no hay forma de escaparse de esa demanda bíblica. Pero no por mi testimonio se va a salvar la persona o se va a condenar. Porque yo no. Cambiamos a nadie, el que haga Dios. Así es. Pero ahora, sí estoy obligado no puedo estar huyendo por las cuadras de la responsabilidad que es llevar una vida de fe. Así es. Eso es indiscutible. Mira, Pero hermano, no termina la idea, déjame terminar. Pero yo muchas veces cuando topamos con el idealismo, es una forma de justificar a las personas pecaminosas, de apapachar, dice la escritura, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una forma de muchas veces, de muchas personas, de apapacharse, de aprovechar su pecado, y porque dice, porque sus obras eran malas y no quisieran venir a ser arrepentidas. Hermano, la vida de fe no es una donde tú te apapaches y te puedes decir, ay, por mí, es que esto, o sea, Dios es tolerante, es benevolente, es longevo, es correcto, pero no lo dice un creyente que está comprometido con la escritura, no dice eso. O sea, sabemos que hay tribulaciones, lo está diciendo, y producen paciencia, y en la tribulación, pues, clamamos y gemimos, pero de eso a que te apapaches, no. Ahora, ¿quién hace eso? Una persona que no quiere comprometerse con la verdad realmente. claro, eso es lo que estamos diciendo. Por eso dice, les mando poder engañoso por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pues son las personas que escuchan el evangelio, lo agarran, pero se siguen por su camino. Claro, siguen por su camino. Yo no estoy hablando de gente que está empezando, claro. Tú ves a un recién iniciado y su conducta es muy parecida a la de un incrédulo. Pero pues hay que darle tiempo, están haciendo. Sí, pero estamos hablando ya de gentes que están en iglesias ya toda su vida. Están ahí, abrazando el evangelio. Y ahí traen un montón de ideas muy distintas a lo que dice la palabra de Dios. Andan creyendo que el bautizo salva, andan creyendo que el sábado salva, que tienes que guardar el sábado para que Dios te pueda bendecir, y andan diciendo un montón de cosas ahí que no tienen nada que ver con la escritura, con el evangelio de la prosperidad y con un montón de mentiras. Pásale, cancita, ¿verdad? Y dices, ¿cómo es posible que esas gentes crean que están firmes en esa gracia? Sí, nosotros, dice la escritura que el Espíritu Santo le dice a nuestros espíritus si somos salvos, pero el Espíritu Santo no me va a hablar, el Espíritu Santo me habla con la escritura. Entonces la escritura me va a mí a ilustrar si yo estoy bien o no estoy bien. Por eso se llama canon, es una vara de medir. Yo, por ejemplo, quiero medir
este espacio, yo utilizo una vara de medir, que es el metro. El metro es la unidad de medida, para que yo sepa cuántos metros tiene. Si yo quiero ver cuánto mido de altura, tengo que utilizar el metro, que es la unidad de medida, para que yo sepa cuántos metros tengo. Y así, cualquier tipo de escala que se maneje, hay una unidad de medida. Entonces, para ver si somos salvos, hay una unidad de medida también, que es el canon de la Biblia. La Biblia es la que nos determina a nosotros si somos o no somos regenerados. Porque te lo está diciendo claramente. Si tú vas a Primera de Juan está escrita para que sepamos que tenemos vida eterna, o para que sepamos que no la tenemos. ¿Sí? Ese es el punto. Ese es el punto en el que tenemos nosotros que marchar. Estamos en la encrucijada, pero nosotros sabemos que estamos firmes en esa gracia. Estamos firmes en esa gracia por el mérito de Cristo, no por el propio. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó un legado a través del cual tenemos contacto con Dios, a través de la Escritura. Tenemos contacto con su corazón, podemos llegar al corazón de Dios y podemos ver la gloria de su amor, podemos ver la gloria de su paciencia. Cuando nos habla de los frutos del Espíritu, no es otra cosa más que el carácter de Dios. El fruto del Espíritu es la personalidad de Dios. Y dice que Él nos quiere dar esa personalidad. Por eso dice Efesios que los ministerios, los 5 ministerios de la iglesia, son para edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. Entonces, todos estamos llamados a desarrollar estos frutos. Ahora, esos frutos, ¿cómo los puedo desarrollar? A través de la fe. Siempre es la fe. La fe es la que siempre va a producir en nosotros esa motivación. La motivación que debemos de tener, de mantenernos firmes. Porque es la fe la que me va a hacer a mí creer. Ahora, lo que decía Chepito, ¿por qué unos se quedan por atrás, otros van más adelante, otros van más adelante? Porque es la actitud que uno tenga. La actitud que tenga cada uno. Yo puedo decir, sí lo creo, pero no quiero meterme tanto. No quiero fanatizarme. Ahí voy a escuchar, voy a aprender, ahí me la voy llevando. No quiero ningún compromiso. Hermano, yo hace tiempo yo decía una idiotez. Yo decía, no quiero comprometerme con la escritura. Te escuché. No quiero comprometerme con la escritura, no quiero, porque te comprometes. Mi hermano, estoy comprometido hasta el cuello. O sea, estamos comprometidos hasta el núcleo de la esencia de la fe. O sea, muchos dicen, yo no quiero hablar de la palabra, no quiero meterme con la palabra, porque no quiero problemas con los demás creyentes. O yo no me involucro. No, hermano, no. Una vez que estás en Cristo, estás involucrado. ¿Qué no has entendido? Que todos iremos ante el tribunal de Cristo. Y dice todos, o sea, todos vamos a ver, todos vamos a pasar. Y dice que conforme hayas edificado, vas a pasar. Pero no, Pablo, el apóstol, no escribió, bueno, los pequeños no, ellos no, solo los maestros, los profetas, los evangelistas, nada más ellos. El resto de la iglesia, no te preocupes, ellos no van a pasar. Hermano, todos vamos a pasar. Todos vamos a... Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No vas a escapar. Ahora, lo que sí es indebatible es que todos nosotros vamos a pasar por tribulaciones y vamos a pasar por momentos desesperantes. El asunto aquí es cómo vamos a manejar esa situación que pasemos y otra. ¿Cómo vamos a actuar con nosotros? Muchas veces decías tú, Machito, y la verdad, yo me arrepiento de eso. O sea, la vez pasada decías tú que preguntaste por ahí, oye, una pregunta, y creo que te contesté yo, no, ¿qué pasó? Le dije desde el Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros no estamos para decir eso. No. O sea, recibir al débil, pero no para contender. Me ha costado, no, hermano. O sea, me ha costado
ir creciendo en esto, o sea, de verdad, y a veces hasta con mi esposa, a veces me hace preguntas, y mi amor, a 2 años de como cristianos, le bajo tantito, freno, quemo llanta, y digo, a ver, vente, y ya empiezo a explicarle. ¿Sí me explico? Porque realmente, no, y no solo ella, todo el que demande esto, tenemos que irnos en amor, porque a veces, sí o no, Manuelito, es bueno cuando estás así, que tal de fulano, le digo, hermano, ¿cómo estás en la fe? Oye, ¿cómo te va? Y te digo, oye, chavo, que hay que echarle, o mira esto, palabras comfortivas, la verdad que se siente agradable. Mira, yo le decía hace unos días a Poncho, yo conozco a Sugel Michelén y a Miguel Núñez. Sugel Michelén piensa que nosotros no nos vamos a la tribulación, nos quedamos a pasar la tribulación. Miguel Núñez cree como Armando, que nos vamos antes, y vaya que Miguel Núñez no es un hermano sencillo, es un señorón, es bueno, y se ha agarrado con Sugel Michelén, pero ¿sabes qué me agradó de Sugel Michelén? Que dice que él iba a su casa, y un hermano lo metió en un conflicto. Sugel Michelén es inocente, no tenía nada que ver. Pero dice que en ese momento que él iba a su casa le habló Miguel Núñez. Le habló y lo confortó por teléfono, de tal manera que le dio palabras de aliento. Y dice Sugel Michelén que la verdad a él le agradó en ese momento que lo haya consolado Miguel Núñez de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente del tamaño que tengamos, la comunión entre hermanos es necesaria para darnos palabras de aliento. O sea, y ellos dos tienen esa diferencia pública. Sugel Michelén cree que pasamos por la tribulación y Miguel Núñez dice que no. Y son enormes amigos en la fe. El único punto acá es que la Biblia dice, cualquiera que enseñe, o sea, hablando de la verdad, vamos a ejemplificar, vamos a sintetizar. Cualquiera que enseñe, porque la Biblia dice, cualquiera que enseñe estos mandamientos, por muy pequeños que sean, y los haga, será grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que quebrante estos mandamientos y así enseñe, también será pequeño en el reino de los cielos. Entonces, cuando se habla de mandamientos, se habla de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos deja aquí todas las enseñanzas, no importa que sean enseñanza de conducta, como también escatología, como también historia, en cualquiera de estos puntos donde Dios haya hablado, nosotros tenemos la obligación de tener la verdad, ¿verdad? Porque si yo por la pereza y por sentirme autosuficiente, yo decido que lo que yo tengo, que lo que yo creo es la ley, yo estoy corriendo un riesgo, estoy en una cuerda floja. Porque qué tal que mis conocimientos todavía, que yo tenga una información ya preestablecida. Muchas veces cuando tú crees algo, y cuando tú vas a la Biblia, tú vas a buscar todos los versículos que te apoyen, ¿verdad? Pero nunca te vas a meter a ver los que te contradicen. Entonces te quedas con eso. Por ejemplo, lo que dice Sugel. Que vas madurando y te vas a ver lo que te Claro, claro. Entonces él, así es. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que estemos allá y está ante el tribunal? Porque Dios, en el tribunal de Cristo tenemos que dar cuenta de todo. Si yo quebranté enseñanza importante, aunque no sea fundamental para la salvación, son promesas de esperanza. O sea, Dios nos da promesas para que alientemos a su pueblo, hablando ya de liderazgo. Entonces tenemos nosotros la obligación, los líderes, de tener la información de última mano, la más veraz, para no cometer un error de malinterpretar un pasaje o dejarme llevar por una enseñanza de alguien que yo admiro, ¿verdad? Y tomarla como propia y enseñarla así, ¿verdad? Si no tengo todos los fundamentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Biblia tiene muchas aparentes contradicciones, y está escrita así. La escritura está escrita de esa forma. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el día que llega? Y vamos a suponer que estamos allá en el tribunal y le preguntan a Sugel, oye,
¿qué va a pasar? Tú dices que vamos a pasar por la tribulación y que le diga a Dios, ¿y qué va a pasar con la gente que yo dije que iba a estar viva y que iba a ser transformada en el aire? ¿Cómo lo va a enfrentar eso su fe? Porque todos los santos que estén en la gran tribulación, la Biblia es clara, guillotina a todos. Se lo dijo el Señor inclusive allá en el capítulo, en el 5º sello, a todas las almas que estaban pidiéndole a Dios que se vengue, que cuándo va a vengar la sangre. No, hasta que el último sea muerto por ustedes, como ustedes, hasta que el último le vuele en la cabeza. La Biblia dice claramente, y Daniel dice claramente, que todos los santos serán trillados y serán muertos. Por ese pequeño detalle que dice Corintios, y nosotros los que quedemos, los que estemos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados. Por ese pequeño detalle de ese texto de Tesalonicenses, aquel va a quedar embarrado en el tribunal. Porque yo lo he analizado por todas partes. Yo también he visto, bueno, pues posiblemente yo también esté equivocado, pero yo no he podido conciliar ese pasaje de Tesalonicenses, donde dice, y nosotros los que quedemos, los que estemos vivos. Ese pasaje yo no lo puedo conciliar si pasamos por la tribulación. No existiría una... Si estamos hablando que la iglesia se va a levantar el día que Cristo venga, la Biblia dice que viene con sus santos. No viene por sus santos, viene con sus santos en su segunda venida. Entonces, ¿cuándo se fueron? Si dices que a la mitad, pues a la mitad de la gran tribulación van a morir todos. Todos tienen que morir. Una vez que el anticristo mate a todos los santos, ya ve qué dice exactamente, qué dice Apocalipsis acerca de la mujer, de la virgen. Se fue para matar al fruto de su vientre. Y se fue, y dice que se fue contra los 144,000, y como no pudo hacer nada porque Dios lo levantó como agua ya y lo escondió en el desierto, ¿qué dijo? Se fue contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que se convirtieron por el trabajo de los 144,000 profetas. Y ahí fue el diablo y los mató. Daniel tiene la misma posición. El profeta Daniel también dice que el anticristo va a trillar a los santos y los va a matar a todos. Él va a vencer porque va a sacar, tiene que sacar a todos los santos del medio para que Dios pueda hacer juicio. Pero si es así, entonces, ¿dónde está esa generación que va a estar viva? No existiría una generación viva. Eso rompe el cuadro profético de Dios. Hermano, dice, hablando de la iglesia, está la iglesia todavía. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el siguiente versículo, es el 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la doctrina. No importa si es escatológica, no importa si es doctrina de conducta, no importa si es doctrina histórica, cualquier etapa de la Biblia que dé una información, tenemos que tratar de conciliar todo. Por eso, que la Biblia dice que ella se interpreta sola. Porque tienes que buscar, que la Biblia tú tienes que buscar el punto donde puedes conciliar todos los pasajes. Precisamente son como dos vías del tren. Siempre te va a dar un versículo del Señor que te va a proteger para que no te desbordes. Y te das cuenta que ese texto es una vía, es un lado de la vía. Ese texto te contradice. Hay que considerar. Hay que considerar. Por eso en esto no cabe el orgullo intelectual. Aquí lo que tenemos que hacer es ser humildes para darnos cuenta. Si no tenemos bien armado el punto, tenemos que reconsiderar y tenemos que analizar. Y ahí, mira, hay veces tienes que ponerte de rodilla y decirle a Dios que te ayude. Hay partes que son definitivamente muy difíciles.
Y a veces se requiere de un conocimiento bastante fuerte para poder llegar. Pero uno tiene que estar siempre reconsiderando todas las doctrinas que hay en toda la Escritura. Porque por ese punto, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas dicen mucho, bueno, no importa que yo sea grande o que yo sea chiquito, que yo pase, bueno, hasta cierto punto tienes razón, ¿verdad? Pero el problema está de qué va a pasar con los chiquitos que van a entrar, que entran de panzazos, se van a alejar avergonzados. Porque la pregunta que va a volar en el aire, ¿por qué no lograste entender esto? ¿Cuál es la razón que vamos a dar nosotros? O sea, ¿cómo nos vamos a justificar en el trono? Si el Señor está poniendo tu vida ya, está viendo lo que tú hacías en tu tiempo libre, está viendo que en lugar de que te metas a investigar, que está viendo que no tuviste el interés para poder conocer si la verdad es correcta o no. Una de las cosas que el Espíritu Santo tiene que poner en un cristiano, lo tiene que desafiar. La palabra desafía a investigar. Por eso es bueno a veces los debates. Son saludables. Son saludables las reuniones donde hay debates. ¿Por qué? Porque te obliga a estudiar. Te obliga a estudiar. Porque están tocando un tema y están en contra tuya. Y lo que tú dices, él dice que no es cierto. Entonces, vamos a ver quién tiene la razón. Y vamos a ver quién tiene los mejores argumentos. Pues si él me trae argumentos y esos argumentos chocan con alguno que no vio, va para abajo toda la argumentación, no funciona. Si no me puede considerar esta contradicción, no importa la cantidad de argumentos que tenga por acá a su favor, yo también tengo un montón de argumentos que tengo en su contra. Entonces ahí hay un problema. Entonces, si yo no puedo conciliar, ¿ah? Sí, pero este es el punto aquí. Por eso dice que estamos firmes en la fe. Bueno, vamos a continuar con la palabra. Con respecto a lo que deseas, con respecto a argumentar, ¿no? Yo creo que hay, todo se puede hacer en un orden, ¿no? Podemos debatir, podemos argumentar, siempre y cuando haya un orden, porque si el que argumenta, el que debate quiere ganar, eso ya de por sí ya es una pérdida de tiempo. Entonces vamos a hacerlo de la mejor manera, no saliéndonos del contexto del capítulo y del tema, ¿no? Porque muchas veces brincamos de un lado a otro y no llegamos a nada porque no nos estamos centrando en un tema principal. Entonces yo creo que eso es importante también antes de debatir, ¿no? Bueno, eso que dijo Rosy tiene sentido. Claro. Pero, por ejemplo, dice Rosy, nos vamos de un lugar a otro. Mira todo lo que ella está diciendo. Cuando tú no sabes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando tú no sabes argumentar la idea de una carta, por ejemplo, agarras la que tú vayas a dar, la que tú pretendas enseñar, lo que tú agarras y empiezas a enseñar. Y yo creo que lo más sano es enseñar, empezar, ahí sí yo, no digo que no, usa el contexto histórico, cultural, para que vayas armonizando, porque la verdad nosotros, esas escrituras tienen 2000 y pico años y no por eso existen nuestros idiomas. Y eso es como la copia 20.000 que yo tengo aquí. Entonces, hay diferencias. Pero yo lo que tengo que hacer es aprenderme la idea de la carta, seguir la carta, para que yo siga una línea de pensamiento. Y saber lo que estaba tratando allá el escritor, cuál era el problema, qué estaba pasando, cuál era la consolación, cuál fue la exhortación en sí. Pero si yo no conozco nada de eso, lo que dice Rosy va a pasar. Voy a empezar a agarrar textos
y textos por aquí, textos por allá, que aparentemente son paralelos, pero que al final de cuentas no tienen nada que ver con la idea que trae la carta. Eso es muy cierto lo que dijo Rosita. Entonces, es necesario que el que intente impartir eso conozca por lo menos el trasfondo, por qué fue hecha la carta, para qué fue hecha la carta, cuál es la idea del apóstol Pablo. Hay, por ejemplo, hay una disputa teológica en Hebreos. El libro de Hebreos, muchos teólogos de renombre piensan que la escritura de Hebreos es un poema. Ese libro lo dan como un poema y el libro no es un poema. O sea, pero entender por qué sus vertientes, o sea, por qué pasa esto. Es una epístola que realmente lo que hace es exaltar el sacerdocio de Cristo, que es preeminente. Pero tengo que ir aprendiendo, o sea, para que yo pueda y no me pase lo que dice Rosy. Que cuando yo vaya a debatir una postura, pues yo empiezo a vaporotear por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque no conozco el trasfondo de la carta, no conozco la esencia de la carta, no conozco la problemática de la carta, y la verdad, a veces nada más leemos por leer. Y la realidad es que tenemos que estudiar la carta, estudiarla, para que cuando eso salga una idea por allá, yo pueda soportarla. Y si no la sé, lo más sensado que puedo decir es, ¿sabes qué? Te voy a ser honesto, no lo sé. Me acabas de tomar mal parado, o la verdad no lo estudié, o honestamente no vi el punto como tú lo estás viendo. Pero si me das espacio y tiempo, lo checamos. Y si tú tienes la razón, ¿qué va a pasar? Simplemente te doy la razón y ya. Si aquí no se trata de que yo la tenga, se trata de que la palabra es absoluta y es la única verdad. Que amemos la verdad, ¿verdad? Y pues obviamente nadie se adjudica el conocimiento absoluto, ¿verdad? La palabra es tan profunda y luego tiene tantos recovecos y tiene tantas formas de manifestarse, ¿verdad? Y tiene tantas maneras de decir una verdad. Hay una verdad que la pueden manejar en distintas figuras, utilizan muchas figuras para traerte una verdad. Por ejemplo, tienes a los 4 evangelios, a veces te traen parábolas que aparentemente tienen diferencias, pero al final de cuentas son formas muy personales de cada escritor de plasmar un concepto de verdad que tiene cada uno de ellos. Y a veces sí son dos eventos diferentes que se parecen. Y a veces son eventos. A veces puede ser complemento. A veces puede ser que lo que Juan dijo no lo dijo completo. Lo que le dio el Señor no está completo, le dio otra parte a Lucas, o a Mateo, o a Marcos. Entonces se complementan. Sí, lo mismo pasa con la escatología. A veces hay verdades que no están completas en un libro, no están completamente sostenidas, no tiene la argumentación suficiente para que tú puedas usar nada más una sola carta. A veces tienes que ayudarte con otros escritores que están también luchando con el mismo tema o con un tema parecido. A lo que me refería, Mane, era, por ejemplo, no salirte del tema. Sí, claro, estamos hablando de amor, es amor, estamos hablando de salvación, no importa los lugares donde tú tengas que moverte para que puedas tú. Sí, yo sí te entendí. Sí, lo que pasa es que lo que se refiere que muchas veces cuando vas a una iglesia te dicen vamos a hablar de esto y se ponen a hablar de un montón de cosas ahí Que no tiene nada que y ver no tiene nada que ver correcto. con el tema, ¿verdad? No está relacionado con el tema. Ok, entonces este pasaje está muy interesante. Por ejemplo, aquí vemos, dice, y no solo esto, estamos en Romanos 5:4, en el versículo 3. Dice, y no solo esto, o sea, no solo que estamos firmes en la fe, estamos firmes en la fe y en la gracia, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué significa esto? Yo estoy esperando que la gloria de Dios se manifieste. Y yo me voy a gloriar de esa gloria. Yo me voy a gloriar. Nosotros tenemos que gloriarnos de esa gloria. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, eso está muy fuerte. Honestamente, ¿quién se gloria en una tribulación? Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Aquí está hablando a Pablo de personalidades. Se está refiriendo a los apóstoles. Nosotros. Claro, sí, claro, decía que él cuidaba su vida y no sabía que era mejor si quedarse a la obra o irse.
pero Pablo era un gigante de la fe. Pero por ejemplo dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Fíjate este orden como lo viene manejando. Dice, nos gloriamos, dice, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nosotros nos estamos gloriando ¿de qué? De que va a venir nuestro Creador, nuestro Salvador, le va a partir su maceta a todas las naciones que están ahorita acá saliéndose de lanzas. ¡Pum! Lo va a hacer papillas, ¿verdad? Y va a establecer su reino. Sí, hablando coloquialmente, y va a establecer su reino. Él establece su reino. Es que es verdad, Cristo ya bajó, subió a la cruz, nos ha dado la misericordia, pero cuando venga ese mismo Cristo que subió a la cruz se encomendaba y no injuriaba y no maldecía, ese mismo Cristo va a venir, pero ya no viene ya no viene con las manos así, no, ya viene. La ira de Dios, la ira del Dios del Padre, ¿dónde se va a reflejar? O sea, dice, porque todo juicio y toda justicia le ha sido entregado. Yo te pregunto, cuando venga la ira de Dios, ¿quién la va a traer? ¿Quién es el brazo ejecutor? Que dice el salmista, su brazo santo ejecutor. ¿Quién es? ¿Quién es el ejecutor de la ira de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es? Cristo. Cristo. Cristo es el que viene con la ira de Dios. Y es el que le va a impartir a la humanidad la ira de Dios. Esa ira que dice, atesoras ira para el día de la ira. Mi hermano, Mira, es Cristo el que la va a impartir. piensa en esto. Nosotros le hablamos a la gente y la gente se burla de lo que decimos. Le estás hablando y parece que estás en el desierto y nadie te está escuchando. O sea, la gente no escucha, no cree. Y no solamente hay gente que se burla, no solamente se burla, sino que te atacan. ¿Verdad? Que si pueden hacerte daño, te lo hacen, nada más por el simple hecho de que tú estás trayendo una verdad de Dios. Por eso la iglesia es perseguida, los apóstoles dicen, el que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Entonces, el día que venga Cristo, y Cristo se manifieste, y esos cabezones que se burlaron de nosotros, se vean expuestos y ridiculizados, nosotros nos vamos a sentir gozosos porque se está impartiendo justicia. Porque al final de cuentas, mira, una de las cosas que tenemos los seres humanos es que no nos gusta que nos tomen por mentirosos. Nos sentimos muy incómodos cuando la gente no nos cree. Cuando estamos diciendo algo y la gente no nos cree y se burla de nosotros. Y ¿cuál es lo natural que tenemos? Es indignarnos. Pero pues nosotros nos tenemos que aguantar porque somos cristianos. Pero cuando venga la justicia a la tierra, cuando venga Cristo a impartir justicia, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a estar felices. Felices, ¿por qué? Porque al final de cuentas, las gentes que nos conocieron y se burlaron de nosotros, van a estar arrepentidos y van a pensar que estos chavos tenían razón. O sea, la impartición de justicia siempre le trae mucha alegría al justo. Pero cuando se declara la justicia, cuando se proclama la justicia, trae burla de las personas. Las personas se burlan de los conceptos de justicia que traemos. Pero cuando viene la justicia y cuando la justicia se caiga sobre la tierra, entonces nosotros nos vamos a sentir muy contentos porque estamos viendo que la gloria de Dios por fin está haciendo justicia. Entonces, en la justicia de Dios, los justos se alegran, ¿verdad? En la justicia de Dios, los impíos se molestan. Pero ese es el importante. Por eso dice acá, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿qué tan convencidos estamos de que pasar por momentos difíciles en nuestra vida me va a traer a mí una ganancia? Una ganancia.
me va a desarrollar paciencia. No, nosotros seguimos tribulaciones y inclusive por esa causa te manda problemas. Te manda problemas. Claro. No, no, así es. Pero nosotros, mira, nosotros nos estamos gozando en estos 3 versículos. Estamos desglosando estos 3 versículos que también me parecieron muy importantes. Sabiendo que la tribulación, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Para empezar, ¿qué significa gloriarme? Por ejemplo, para que se den cuenta, yo me compro un coche del último año, ¿verdad? Y la pregunta, ¿por qué me lo compro? Porque quiero gloriarme que económicamente estoy mejor que los demás. Entonces yo me compro mi coche y yo vengo y me glorío. Ya viste mi carro. Ya viste mi carro. Y cada quien se gloria en sí mismo, ¿verdad? Las muchachas ahorita se van al gimnasio, se cuidan y luego se toman fotografías y suben al TikTok. ¿Qué hacen? Se están gloriando, se están autogloriando, se están vanagloriando. La Biblia dice vana porque no significa nada, porque es una gloria que me estoy trayendo una gloria. Yo estoy pensando que estoy siendo glorificado. ¿Por qué? Porque la gente me está viendo. La gloria es el reconocimiento. ¿Qué es la gloria? El que alguien te reconozca algo, alguna virtud, alguna cualidad. Entonces el mundo, la gente quiere que el mundo lo reconozca, porque ese es el sentido principal de la pelea del diablo. El diablo quiere que el mundo lo adore, lo sirva, lo admire, la vanagloria. Entonces cuando salen estas muchachitas en TikTok, y ahorita hasta señoras ya maduras ya están saliendo. Ya están saliendo en el TikTok, en el cubato, entonces, y salen con sus vestidos muy entallados en bikini y todo eso. ¿Y para qué? Para que la gente los gloríe y les reconozca sus virtudes, como los millonarios que viven de una forma excéntrica, que invierten dinero, tienen mansiones. Son mansiones impresionantes que tienen para mostrar su poderío a las personas, para que las personas los admiren y vean que son los fuertes. ¿Sí? Las redes sociales están plasmadas ese tipo de cosas. ¿Verdad? No importa que se vea o no se vea, la realidad es que está allá. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿yo de qué me glorío? Yo no me glorío en mí ni en lo que yo tengo. Yo no me glorío en mi conocimiento bíblico. Yo me glorío en que Cristo es mi Padre. Claro, en el reconocimiento. Entonces acá, en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, para empezar, acá hay un punto, acá hay una lección para nosotros. Tenemos que considerar, no es tampoco que yo me pare y ahí yo diga, ahorita me voy a poner para que pase un carro y me pegue un trancazo y yo sufra. ¿No? Upomone es permanecer abajo. Así es. Dice, produce paciencia. Pero ese es upomone. Ese es upomone. Sí. Ese de Romano que está usando. ¿Sí? Y la que tiene en Gálatas es Macrotumía. Es diferente a esta. Paciencia, sí. Sí. Pero están relacionadas. Están relacionadas. Se traduce a veces como macrotumía, como longevidad. Por ejemplo, aquí dice aparece. Bueno, ok, esta paciencia longeva que es en Gálatas
¿qué es fruto del Espíritu? Esta paciencia, ¿cómo la relacionarías? ¿Qué es lo que va? Una pregunta. A ver. ¿Cómo la relacionas? O sea, la idea que te da el escritor, así como es, Pues que esa paciencia no la puedes tú desarrollar. aguante. Sí, eso te lo da la madurez. Te lo da la madurez. La longanimidad es aquella cualidad del autorrefrenamiento ante la provocación, no toma represalias apresuradas y castiga con rapidez. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Sí. Tiene que ver con la misericordia, pero se llama paciencia. ¿Por qué Dios no nos ha destruido? Por su misericordia. Y es que aquí la paciencia es más o menos como cuando Pablo estuvo en la cárcel, en el libro de los Hechos. Aquí es una paciencia alegre, o sea que te produce alegría. Te produce alegría. Por estar soportando la injusticia de la tribulación. Claro. Entonces, el Señor te da esa capacidad para que tú soportes esa tribulación. Ahora fíjate, dice acá, la tribulación entonces produce paciencia, pero la paciencia produce prueba. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que la paciencia me va a producir a mí prueba? Lo lógico es que la prueba te produzca paciencia. Es una prueba. La paciencia. Es lo que te digo. Es que lo lógico es que la prueba te produzca paciencia. Pero aquí está diciendo que la tribulación, a ver, vamos a tratar de entender qué diferencia hay entre tribulación y prueba. Vamos a tratar de entender qué diferencia hay entre la tribulación y prueba. Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, tenemos que entender ese camino. ¿Qué es una tribulación? ¿Qué es una prueba? En una tribulación, ¿quién es el responsable de esa tribulación? ¿El diablo? ¿Dios? ¿O es un resultado de mi conducta? O sea, tenemos que saber. Mira, se va a parecer sorprendente lo que se puede decir ahorita, pero en realidad. Vamos a ver la sorprendente respuesta. Por ejemplo, nosotros decimos lo siguiente. Ya ves que un ejemplo, lo que acabas de decir ahorita, hay tribulaciones por causa del testimonio de la palabra en mí, pero hay tribulaciones las cuales yo provoco por mi vista corta o por mi torpeza. ¿Es correcto? Lo que estaba diciendo Manolito. Pero ¿qué crees? Que en ambas situaciones Dios está en control. Dios está en control de ambas situaciones. Y aún sea una tentación pasada o no pasada, Dios la tiene en control. Aunque sea tentación pasada o no pasada, Dios la tiene en control también. ¿Por qué? Porque fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Con esa simple y sencilla razón. Es que la prueba es solamente una experiencia. Y la tribulación es constante. Como era atribulado el apóstol Pablo, A ver. había una persecución constante. Pero había. A ver, Lenchito, búscate ahí la palabra tribulación y tú, Machito, búscate la palabra prueba. La palabra griega. Prueba. Tribulación. Prueba, yo tengo prueba acá. Es lo mismo de prueba abstractamente o concretamente por implicación, con fidelidad, experiencia, mérito, prueba. Una sola experiencia, una sola. Entonces, Entonces ya el conjunto de pruebas
Claro, entonces fíjate, ya vimos entonces que prueba es experiencia. Lo que tú decías es correcto. Entonces estamos viendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce experiencia, que es prueba. Y la experiencia produce la esperanza. Cristo ¿se dan cuenta cuántas cosas hermosas sacamos de este texto? ¿Cuántas cosas bonitas se sacan de un texto? A ver. A ver. La palabra tribulación es lipsis, es presión, estrechez, aflicción, angustia, tribulación, persecución y tribulación. Esto es lo que significa tribulación: estrechez, presión, dificultades. Puede venir por una persecución, puede venir por una enfermedad, puede venir por una caída de tu economía, pueden pasar muchas cosas que te pueden colocar en una situación diferente. Ahora, fíjate, si la prueba es económica, si la tribulación es económica, tú vas a estar muy mal económicamente. Pero ¿cómo se desarrolla la paciencia? Porque tú vas a ver que estás en las manos de Dios y que nunca te va a faltar la comida. Claro. Mientras nosotros no estemos pasando por ese tipo de situaciones, no puedo ejercitar mi fe. Porque muchas veces nosotros los creyentes, no soy yo atacando a nadie, o sea, yo simplemente es algo que he analizado y punto. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué a nosotros? ¿O por qué me pasa esto? Pero muchas veces no examinamos nuestra fe y no estamos conscientes del área en que estamos. O sea, a ver si me puedo expresar para no decir una burrada. Es que muchas veces nosotros nos creemos demasiado buenos, que pensamos que las tribulaciones o las adversidades no nos deben alcanzar porque nos creemos demasiado buenos. La palabra correcta sería, ¿qué hice, Señor? Bueno, eso sería la palabra, pero en el análisis autocrítico que nos asusta a nuestra humanidad, no hacemos eso, sino siempre salimos a decir, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿O por qué en mi familia? ¿O por qué en mi trabajo? ¿O por qué con mis amigos? ¿Por qué? Pero no analizas realmente. Mira, un ejemplo. Nosotros a veces, mientras las cosas estén bien, no medimos dos cosas: el alcance de amor hacia una persona, y no medimos lo otro, en la adversidad, el alcance de odio o de indiferencia en una persona, hasta que se presentan las dos. Y nosotros creemos que estamos bien, o sea, creemos que todo, o sea, yo no le hago mal a nadie, yo leo la Biblia, yo me reúno, o sea, yo me congrego, no le hago mal a nadie, pero no me conozco a mí mismo. Por eso el Señor, que Él es el que escudriña los espíritus. ¿Qué le voy a enseñar si Él me dio mi espíritu? Y Él es espíritu, escudriña los espíritus, o sea, el espíritu de uno lo escudriña y me conoce mejor que yo a mí mismo. Muchas veces ni yo mismo me conozco a mí, o sea, ni yo me conozco, no soy, ni sé de lo capaz que soy de hacer las cosas, hasta que, repito, sea la capacidad de cómo puedo amar a una persona o de cómo puedo odiarla. Y estoy hablando de un regenerado, no estoy hablando de un inconverso, hasta que me llegue la prueba o la tribulación. Y el problema es que cuando me llega eso, no entiendo por qué está pasando. ¿Sí me explico? No lo entiendo. ¿Algo que le quiera avisar? Correcto. ¿Cómo sabía que él estaba pasando? Entonces, Así lo dice Romanos. Romanos dice, Romanos 8:28. Sabemos que lo que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que por los propósitos son llamados. Todas las cosas para nuestro bien.
No pongamos a cuestionar a Dios por qué viene esto, por qué viene otro. Todo tiene un propósito para la vida cristiana, para la edificación de... Si Pablo, siendo Pablo, tenía su aguijón, que pidió que le quitara al Señor tu aguijón que tenía. Y que bástate de mi gracia, bástate de mí. Es necesario. Pablo sabía que para que no se exaltara sobremanera, para que no era necesario. Así hay cosas que nosotros nos gloriamos, sí, así, sí. Tiene que suceder en nuestra vida. Esto es así. El Señor es el pastor. Viene con su callado, queremos salirnos, vamos para adentro, Guito, vamos para adentro. Tú no estás tienes todavía cosas que tengo que cambiarte todavía. Tu orgullo, tu soberbia, quizás muchas cosas que hay en nuestra vida. Pero decía, me gusta el pasaje que dice David, hablando acerca de la soberbia. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Voy a buscarlo para completarlo. Salmo 19. Aquí está, ya tengo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, Entonces seré limpio y estará limpio de gran rebelión. La soberbia es una gran rebelión. Dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Yo me acuerdo cuando tomamos el estudio de primera de Pedro, primera de Pedro. Una fe a prueba de fuego. Cuando las pruebas vengan a tu gozo, cuando vengan las pruebas también. Pedro, vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a ver, dice Pedro. Me acuerdo perfectamente cuando tomamos estudio de primera de Pedro. A mí me ayudó bastante mi fe. Y parece más que cuando busca más a Dios, me vienen problemitas. El diablo siempre va a estorbar. Pablo es estorbado, fue estorbado también. Por ejemplo, cuando quería ir a España, el diablo le estorbó. Y eso se va a encargar de estar siempre, estorbando nuestra... ¿Qué es lo que quiere quitar Satanás? Que la salvación no te lo va a quitar, pero sí te va a quitar. Los galardones son los que te va a afectar. Primera de Pedro, ese es exactamente ese. Sí, primera de Pedro. Eso vamos a ver. Ahí está. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es gozo inefable? ¿Qué es este gozo inefable? ¿Qué no se puede explicar? Es primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 9, podríamos decir, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 6 hasta el 9. Es un gozo que no podemos explicar. Yo a mí me estoy trabajando y estoy salareando, estoy trabajando, no sé de dónde viene, ¿sí? Claro que la vida cristiana, como decía José, es un proceso. Yo no puedo tener la fe que tenía atrás a la que tengo ahora, porque la palabra me ha producido esa fe, la fe por oír y por oír la palabra de Dios. Ahí está la parte funcional de la palabra para nosotros, la fe, esa fe que está hablando Pedro acá, la fe. No agarraste aquí buscando pasos. Ok. Entonces, este pasaje igual está muy bueno. Sí. Aquí en el versículo 5 está muy interesante. Dice,
que sois guardados. Pero Primera de Pedro 1:5. Que soy guardado por el poder de Dios. Sí. 5:1. Vamos a leerlo del versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Sí. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mira qué belleza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces fíjate lo que dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquí vemos, en este punto vemos el corazón de Pablo, de Pedro, muy agradecido, que según su grande misericordia, o sea, por la misericordia grande de Dios, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como decía Pablo, si Cristo no se levantó de los muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestro trabajo, y somos los más miserables de todos los hombres de la tierra. Entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. ¿Sí? Fíjate bien. Entonces, fíjese cómo viene. Para empezar, en primer lugar, su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, renacer es volver a nacer. Para, en primer lugar, una esperanza viva. Yo tengo que tener una esperanza viva, por eso es que el cristiano debe de estar esperando a su Señor. Debe estar preparándose para el levantamiento. No debe estar entretenido en las cosas de afuera. Dice acá, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, esta es una de las cosas que el apóstol Pedro, por parte del Espíritu Santo, le da como promesa a la iglesia, a nosotros. Para empezar, aquí nos está diciendo que si somos sido renacidos, nuestra esperanza en la venida del Señor tiene que ser una esperanza viva. ¿A poco hay una esperanza muerta? Es una esperanza viva. ¿Por qué le pone viva? Pero muerta. Ellos piensan que van a ir al cielo porque van a la iglesia. Es como las obras vivas y las obras muertas. Así es. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, hermanos, no habría para nosotros un nuevo nacimiento. Por eso Cristo nos da la vida eterna, nos da la vida por la resurrección de los muertos. Él muere. Y cuando Él se levanta de los muertos, ¿qué hace? Destruye el imperio de la muerte. Y a nosotros nos da el poder de destruirlo también. Por eso es que al final del libro de Corintios, en el capítulo 15, como dice el Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el imperio de la muerte para nosotros ya fue destruido. Pero cuando se habla del imperio de la muerte, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Porque la muerte física la tenemos que experimentar todos los creyentes, todo ser humano. Si lo estamos hablando de la muerte espiritual.
Entonces, para una herencia incorruptible, esto es lo que nos espera. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiere decir que esta herencia nadie la puede corromper, nadie la puede contaminar, nadie la puede, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la herencia? Pues ¿cuál podría ser la herencia? El que nace de nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice que nace de nuevo? No puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La herencia del reino de Dios. Esa es una. Bueno, la herencia, yo creo que no sabemos exactamente qué tanto es. Tenemos algunas ideas. Por ejemplo, habla de tronos. Mira, ahí voy, allá iba a dar. La vida eterna, sí. Es una. Dirías tú, pero ¿qué es lo que tengo? Pero lo que dijo la mujer es cierto. Sí, la Porque vida. la vida eterna la tengo en forma de un sello. Pero tal cual soy yo o debo de ser en Cristo, no ha sido revelado. Hasta que yo muera, el punto que nazca yo y este cuerpo está glorificado en Cristo, entonces ya está la edad completa. Ah, Vida eterna, es correcto, sí, pero sí. no soy tal cual, o sea, ¿no? Nada más se lleva por el Espíritu en punto. Ahora, fíjate bien, dice acá. Vean, dice acá. Vean. Hola. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí está la vida eterna, ¿verdad? Nos hizo renacer. Aquí está para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Yo creo que esta herencia es aparte de la vida eterna, por la forma como está establecido eso, reservada en los cielos para nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, que la salvación está garantizada. Está garantizada, porque ¿a mí qué me garantiza mi salvación? La muerte y la resurrección de Jesucristo, eso me garantiza. El poder de Dios, como dice. ¿Vale? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Yo creo que está aquí. Vamos a completar con lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, algo que no se marchita. Como en la vida, acá nuestra vida es como la flor del campo, como la hierba pasajera, como la neblina. Pero la vida que nos